Yaeko Taguchi, de 22 años, fue secuestrada en 1978. El año anterior, Megumi Yokota, de 13 años, desapareció. Susumu Takashi fue secuestrado en 1976. Y Hitomi Soga fue secuestrada en 1978 a la edad de 19 años. Anocha Panjoy, de Tailandia, también desapareció en 1978, al igual que la rumana Doina Bumbeha. Entre la larga lista de desaparecidos, también puede haber muchos más ciudadanos europeos que, como miles de otros, fueron víctimas de una política estatal de secuestros organizada por Corea del Norte hace 40 años. Rehenes de varias nacionalidades tomados para enseñar a los espías norcoreanos sus idiomas y el estilo de vida capitalista para que estos pudieran infiltrarse mejor en países extranjeros. Varias decenas de los secuestrados siguen vivos y siguen siendo retenidos a la fuerza en algún lugar de Corea del Norte. En Tokio todo el mundo ha oído hablar de los secuestros. El regreso de los ciudadanos japoneses secuestrados por los norcoreanos se ha convertido en una prioridad nacional. Dos personas simbolizan el movimiento mejor que nadie. Son la pareja jubilada Saki y Shigeru Yokota. Durante los últimos 35 años han asistido con determinación a conferencias, manifestaciones y han aparecido en los medios de comunicación. Quieren saber qué le pasó a su hija Megumi, que fue secuestrada cuando volvía a casa de un entrenamiento de bádminton en el 77. Tenía 13 años. Saki y Shigeru Yokota han estado buscando a su hija desde entonces. Han mirado en todas partes y están locos de preocupación. Me estaba volviendo loca. Me quería morir. Me quedé mirando el océano y quería lanzarme. Me volví realmente loca. Pero no podía seguir así. Necesitaba cuidar a sus hermanos gemelos, alimentarlos y cuidarlos. Pero cuando estaba sola, lloraba constantemente. No pude contenerme. Iba a buscar a Megumi por el pueblo. Si veía a una chica de la edad adecuada, pensaba que podía ser Megumi. Y la agarraba para mirarle la cara, para comprobar que no era ella. Estaba desesperada por ver su cara, pero nunca fue ella. Le dije, no es ella. Siempre me lo decía, pero no podía evitarlo. Tenía que comprobarlo, pero nunca fue ella. Lo hice muchas veces. Cuando Megumi desapareció, la familia vivía en este pequeño pueblo de Niigata, al norte de Tokio, en la costa oeste de Japón. Toshiaki Takeda trabajó mucho tiempo en el caso de Megumi. Aquí está la casa, y perdimos rastro de la familia al final de ese camino. El policía aún recuerda con claridad las primeras horas de la investigación. Fue por aquí donde desapareció. El perro policía perdió su rastro aquí. Levantó la cabeza porque no podía oler nada más. El rastro simplemente se desvaneció. La adolescente desapareció a 300 metros del mar sin dejar rastro. No pudimos concluir que se trataba de un secuestro porque no se exigió un rescate. Simplemente desapareció. Podría haber huido, pero no tenía ninguna razón para hacerlo. Los meses se convirtieron en años. En el 97 la impactante verdad finalmente salió a la luz.
De hecho, Megumi Yokota fue secuestrada por Corea del Norte. La información provino de un exespía norcoreano. De hecho, Megumi fue secuestrada y luego transportada en barco. Ella gritaba y hacía mucho ruido. La tiraron en la bodega. La pequeña Megumi intentaba desesperadamente escapar, pero fue en vano. Nos contó que ella había intentado arrancar las puertas con sus propias manos y no paró hasta que le sangraron las manos. Esta región en la costa oeste de Japón es el punto más cercano a Corea del Norte. Los dos países están separados por solo 900 kilómetros. Si ves justo ahí, es la isla de Sado, en Corea del Norte. El barco debió haber pasado por la isla y luego se dirigió directamente hacia Corea del Norte. De hecho, Megumi Yokota fue secuestrada y luego llevada por la fuerza a Corea del Norte en barco. La revelación causó un inmenso escándalo en Japón y desde entonces los secuestrados han seguido siendo una prioridad para la policía japonesa. Tenemos una reunión secreta con agentes de seguridad japoneses en un restaurante de Tokio. Fuera de cámara nos hablan largamente de varios casos de secuestro. Unos días más tarde, la policía nos envía fotos de una casa por correo electrónico. Hasta hace muy poco pertenecía a un médico norcoreano que vivía en Japón. La casa está en Chiba, al sur de Tokio, en la costa. Según la policía de Chiba, varios ciudadanos japoneses fueron llevados por la fuerza a Corea del Norte, y entre ellos se encontraba un joven de 19 años, secuestrado en el 76, Susumu Takashi. Este es su hermano, Fujita. Le pedimos que nos acompañara a la casa. Ha pasado décadas buscando por todo Japón a su hermano, Susumu. Está aquí. Y justo detrás está el mar. Está todo cerrado. ¿Estás seguro de que hoy por fin se está acercando a la verdad? La casa está cerrada. Un médico norcoreano murió hace unos meses. Es la primera vez que Fujita Takashi viene aquí. Voy a mirar hacia adentro. Es el baño. Y frente a la casa, un caminito que baja. ¿A dónde irá este camino? Abajo el jardín está muy descuidado. Entre la hierba alta encontramos un sendero que nos lleva a una pequeña puerta y una discreta escalera. Y allí, todo esto es una playa privada. Al ver la playa, me puedo imaginar lo que pasó. Un pequeño bote llegó aquí y después hay dos formas de salir. Para ir a Corea del Norte, hay que ir al norte y pasar Hokkaido o ir al sur de Kyushu. Fujita Takashi ya no tiene dudas de que su hermano fue secuestrado por Corea del Norte en esta misma playa. Este descubrimiento le resulta abrumador. Me pregunto cómo se habrá sentido. Me doy cuenta de lo difícil que debe haber sido para él. Es muy doloroso pensar en eso. Probablemente lo trajeron aquí justo después de ser secuestrado. Creo que si la policía hubiera buscado aquí, lo hubiera encontrado entonces, podrían haberlo salvado.
Pero Fujita sabe que su hermano sigue vivo. Gracias a esta foto tomada en Pyongyang por un desertor norcoreano que se la envió hace unos años. En comparación con su foto de identificación, aquí está Susumi Takashi después de 37 años en Corea del Norte. Eso nos deja una pregunta. ¿Cómo escaparon los norcoreanos de la vigilancia de la Armada japonesa? Tal vez se pueda encontrar una respuesta aquí, en el cuartel general de la Guardia Costera japonesa. Guardan su mejor arma en este hangar. Es un barco espía norcoreano. Aquí, las increíbles imágenes captadas por los propios guardacostas durante los dramáticos acontecimientos que se desarrollaron ese día. Es del 21 de diciembre de 2001, cuando un barco de arrastre aparece en aguas territoriales japonesas. Está actuando de manera sospechosa. Detente, ¿dónde estás? Apaga el motor ahora. A pesar de las advertencias y disparos, el barco se niega a obedecer y se aleja hacia el oeste con la Guardia Costera japonesa persiguiéndolo. La batalla naval dura 6 horas. Inmovilizado por los proyectiles, el barco se incendia. A bordo, los norcoreanos están tratando de deshacerse de todas las pruebas de sus actividades. Su motor se ha averiado y al final son abordados por la Guardia Costera japonesa. Son recibidos con Kalashnikovs y lanzacohetes. En medio de la noche el barco se hunde, lo que provoca la muerte de los 15 norcoreanos a bordo. En 2002 el barco es sacado del fondo marino por las autoridades japonesas. Revelará muchos secretos sobre los métodos de espionaje y los secuestros de Corea del Norte. Hoy en día, los turistas japoneses vienen de todo el país para admirar el barco fantasma que podría haber secuestrado a cualquiera de ellos. Los restos albergan un enorme arsenal, cañones antiaéreos, lanzacohetes, granadas, fusiles de asalto. Y también este scooter submarino, que es completamente indispensable cuando se lidera una misión de espionaje. Un oficial de la Guardia Costera está aquí para explicar a los turistas las pruebas incriminatorias encontradas en el falso barco de pesca. Lo que más me enorgullece es mostrar la parte trasera de la embarcación. La puerta gigante se abre, pero no hay nada dentro. La razón por la que solía albergar este pequeño barco espía, que ahora ocupa un lugar de honor en la exposición. Este pequeño barco es muy difícil de detectar desde lejos, es muy rápido, y cuando los espías lo usaron para secuestros era imposible detenerlo porque podía esconderse muy rápidamente en el gran bote espía y desaparecer. Era imposible de detectar y detener. Construido por los maestros del espionaje en Corea del Norte, el barco estaba destinado a engañar al enemigo hasta su captura. Gracias a este tipo de barco espía, Corea del Norte pudo secuestrar a decenas de ciudadanos japoneses. ¿Pero con qué fin? Seúl, Corea del Sur. Es la 12ª nación económica más poderosa del mundo a pesar de la tensión con sus vecinos comunistas. Y en la capital hay muchos desertores y refugiados norcoreanos. Este hombre es un exespía norcoreano. Vive en Seúl desde hace 13 años y sigue bajo protección policial. Im Chung-hyun sabe todo sobre los secuestros de Corea del Norte. Una vez ayudó a organizarlos. Formé parte de la unidad de formación. Hoy tiene un nombre diferente. Se llama la unidad de tormenta. Cuando nos unimos al ejército tenemos que hacer un juramento. Mi vida ya no es mi vida y se la doy a la nación. Significa que ya no somos dueños de nuestras vidas o decisiones.
Tan pronto como nos ponemos el uniforme, no tenemos vida. Nuestra misión era infiltrarnos en un país considerado enemigo del Estado y secuestrar a ciudadanos de ese país. Corea del Sur, Japón fueron los objetivos. En ese momento se pensó que era la única forma de proteger al régimen. Im Chung-hyun no se cruzó con Mitsuhiro Suganuma de Japón, pero estos dos espías estaban involucrados en una batalla remota. Era una recompensa dada por la Marina. Yo era profesor en la escuela de guerra. Durante mucho tiempo, Mitsuhiro Suganuma dirigió el Departamento de Contraespionaje de la Agencia de Seguridad Pública de Japón. Confirma que todos los secuestros japoneses fueron parte de un plan preciso. Su trabajo era enseñar su idioma nativo a los espías de Pyongyang. El objetivo de Corea del Norte era la revolución. Quieren invadir Corea del Sur y unificar los dos países, y para poder hacerlo tienen que ser capaces de pasar desapercibidos en el sur, que parezcan y actúen como si fueran japoneses para que no los arresten. Es por eso que necesitan secuestrar a los japoneses para enseñar el idioma y el comportamiento a sus espías. Corea del Norte siempre había negado los secuestros, pero en 2002 todo cambió debido a una reunión histórica. En Pyongyang, el primer ministro japonés se reunió con el dictador norcoreano Kim Jong-il. Bienvenidos a Pyongyang. Muchas gracias por la invitación. El momento histórico llegó después de varias horas de discusión. Kim Jong-il finalmente admitió al primer ministro Kiyosumi la triste verdad de que Corea del Norte había secuestrado a ciudadanos japoneses. La República Popular Democrática de Corea nos ha proporcionado nueva información sobre la cuestión de los secuestros sobre la que les hemos estado preguntando. Discutí resueltamente con Kim Jong-il y él admitió honestamente que los norcoreanos han secuestrado a nuestros ciudadanos. Se disculpó y ha prometido hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que esto vuelva a suceder. Según Tokio, 17 ciudadanos japoneses fueron capturados por los norcoreanos. Un mes después de admitir su culpa, los norcoreanos liberan a 5 ciudadanos japoneses. Los 5 ciudadanos regresan a su patria después de un cuarto de siglo de silencio. Hoy, después de 24 años, puedo poner un pie en mi propio país, en la ciudad donde crecí. No tengo palabras. De los 17 capturados, solo 5 fueron liberados porque, según Pyongyang, todos los demás están muertos. Incluso proporcionaron los certificados de defunción. Las causas de muerte son variadas: accidente automovilístico, envenenamiento, ataque cardíaco, cirrosis hepática. Se incluye un certificado de defunción de Megumi, que aparentemente se suicidó en 1993. Sin embargo, las familias desconfían porque todos los certificados fueron emitidos por el mismo hospital. A los 7 secuestrados que se supone que están muertos se les expidieron certificados de defunción del mismo hospital, a pesar de que vivían en las diferentes regiones. Así que no confiamos en absoluto en las autoridades norcoreanas. Parece probable que simplemente hicieran copias de los certificados de defunción y cambiaron los nombres, poniendo su sello después.
Si los colocamos uno encima del otro, podemos ver que todos los sellos están exactamente en el mismo lugar. Pyongyang incluso entregó una muestra de lo que dijeron que era el ADN de Megumi, pero no coincide con el de una tomada cuando era adolescente. Los Yokota están convencidos de que su hija sigue viva. Su esperanza proviene de este documento con una foto de Megumi en Pyongyang. También cuentan con el testimonio de las 5 víctimas japonesas liberadas, incluyendo el de esta mujer, Hitomi Soga. Conocía bien a Megumi y afirma haber vivido con ella durante varios meses en Pyongyang en la década de 1980. Hitomi Soga fue secuestrada a la edad de 19 años, al mismo tiempo que su madre, que sigue desaparecida. El cielo, la tierra, los árboles. Dicen, bienvenidos de vuelta a casa. No quiere hablar de sus años de cautiverio en Corea del Norte, pero todo Japón conoce su historia. Su destino está ligado al de su marido estadounidense, Charles Jenkins. En el 65, Jenkins era sargento del ejército estadounidense y estaba destinado en Corea del Sur. Para evitar participar en la guerra de Vietnam, desertó y huyó a Corea del Norte. Obligado a servir al régimen comunista, incluso fue actor en las películas de propaganda producidas por el gobierno norcoreano. Como aquí, todos inventados e interpretando el papel del desagradable estadounidense en una exitosa serie norcoreana llamada El héroe sin nombre. Prisionero del régimen, permaneció en Pyongyang durante 39 años. Finalmente fue liberado en julio de 2004, junto con 2 hijas, nacidas en Corea del Norte. Fue recibido por su esposa Hitomi Soga, que había sido liberada 2 años antes. Para conocer esta extraordinaria familia de fugitivos de la Guerra Fría, tomamos el ferry. Se acerca el verano y cientos de turistas japoneses toman un barco hacia la isla de Sado. En la Edad Media, la isla fue apodada la Isla Maldita. Los aristócratas y samuráis que se oponían al régimen fueron exiliados allí. Hoy en día es mucho más acogedora y su habitante más famoso es Charles Jenkins. Vive en la isla con su esposa y sus 2 hijas y se le ha otorgado la nacionalidad japonesa. Hay una frase reveladora en la entrada del museo donde trabaja. Ahora soy más feliz que nunca. El museo trata sobre la historia de la isla y el propio Charles también se ha convertido en una atracción local. Gracias a él, la tienda de pasteles tradicionales siempre está llena. Y todos los turistas tienen una sola cosa en mente: hacerse una foto con Charles Jenkins. El exdesertor vive tranquilamente en esta isla, pero aún hoy dice que todavía está asustado. ¿Sales de noche por la isla? Por lo general, no. ¿Por qué? No veo ninguna razón para ir a ningún lado realmente. Y no quiero ser elegido por los norcoreanos. ¿Sigues pensando que te pueden atrapar o lastimarte? Lo diré así, cualquiera podría ser masacrado. Diría que sería muy fácil. Han pasado 8 años desde que fue liberado, pero el exsoldado nunca olvidará esos primeros años en Corea del Norte. El miedo constante, el adoctrinamiento comunista y los principios del régimen aún lo persiguen. Quieras o no, tienes que estudiar. Estudias y estudias. Y si eres tú, ¿cuál es la ideología norcoreana y no lo dices? Estás en problema. Por ejemplo, aún hoy me acuerdo de esto.
¿Qué significa? Significa que la ideología juche es la dueña de todo y decide todo. El hombre no es nada sin el juche. Es lo que Kim Il-sung creó. Lavado de cerebro. ¿Y todavía te acuerdas de todo eso? Todavía me acuerdo hasta hoy. ¿Por qué? Tal vez me pregunten. Y si no puedes decirlo, vas a tener que estudiar y estudiar. A veces 17 horas al día. A veces con las piernas cruzadas y las manos en el suelo como castigo. Después de 1 hora, se puede cambiar y cruzar de esta manera. Su castigo. ¿Te obligaron a hacer eso? ¿Ah? Claro. Después de su reeducación ideológica, Jenkins se convertiría en una estrella de cine. Tuvo una vida privilegiada en Corea del Norte. Incluso tenía derecho a casarse con una mujer que le había sido entregada gentilmente por el régimen. Ella era Hitomi Soga. Me dijeron que me darían una buena esposa, asiática. Solo estuve con ella 1 semana y un día volví del trabajo y le hablé de los secuestros. Y me dijo, yo. Le dije que... Y ella hizo así. No quería hablar porque no sabía si la casa estaba intervenida o no. Así que salimos. Y me contó cómo la habían secuestrado, ella y a su madre, no lejos de aquí. Regresaban a casa una noche y estos hombres la seguían. Estaban casi en casa cuando las agarraron, las metieron en una bolsa, se las montaron al hombro y hacia el río. Fue aquí donde la joven de 19 años y su madre fueron llevadas a la fuerza un día en 1978. Hitomi Soga iba a ser prisionera de Corea del Norte durante 24 años. Al día de hoy sigue sin saber qué le pasó a su madre. En Japón, Hitomi Soga no es la única que vive con el dolor. Los secuestros también han devastado a docenas de otras familias. Los secuestros se han convertido en una causa nacional y el país ahora incluso tiene un ministro para supervisar el tema. Sin embargo, las negociaciones son tensas y difíciles ante la inflexibilidad de Corea del Norte. El ministro está utilizando el testimonio de los 5 difundido por Pyongyang para presionar. Los 5 coinciden en que hay otros secuestrados que siguen vivos en Corea del Norte. Un hombre investiga incansablemente. Fue el jefe de una comisión que investigó y ya entregó una lista de otras 71 personas que fueron secuestradas por Corea del Norte. Un número mucho mayor que los 17 casos aprobados oficialmente. Y la lista de posibles víctimas de secuestro crece cada día. Hoy hay casi 500 nombres en la lista. Tenemos alrededor de 470 archivos. Pudimos encontrar a unas 50 personas en Japón. Algunas se habían quedado sin hogar y otras habían muerto o tenido accidentes. Pero a pesar de 10 años de investigaciones, no hemos podido encontrar ningún rastro de los demás. Algunos de los casos son muy preocupantes y, por lo tanto, creemos que es probable que el resto de los que figuran en la lista hayan sido tomados por la fuerza o convencidos de ir a Corea del Norte.
No sé exactamente a cuántos secuestraron, a cuántos atraparon. No importa cuántos sean, es importante recordarlos y mantener viva la esperanza por todos los medios necesarios. Las familias envían mensajes todos los días a través de la radio de onda corta a las posibles víctimas de secuestro en Corea del Norte. Esta mañana es una larga carta de Saki Yokota, la madre de Megumi. Mi querida Megumi, han pasado 35 primaveras desde la última vez que vi tu rostro. Verse obligado a vivir en Corea del Norte no era en absoluto la vida que imaginaba para ti. El régimen comunista reacciona a estas transmisiones de la misma manera que lo hizo durante la Guerra Fría. Bloquean la señal, lo que obliga a la estación de radio a cambiar regularmente de frecuencia. Ese sonido significa que el ejército norcoreano está interfiriendo en nuestra frecuencia. Atascan la radio para que nadie escuche nuestros programas. Corea del Norte sigue considerándose un país en guerra. Y su principal enemigo sigue siendo Corea del Sur, un país que no se ha librado de la campaña de secuestros. De hecho, fueron las primeras víctimas. Y como suele ser el caso en Corea del Sur, las familias ponen su esperanza en Dios de que algún día volverán a ver a sus seres queridos. Este hombre lleva más de 40 años luchando por su padre. En 1969, un avión de pasajeros de Korean Air fue secuestrado y obligado a aterrizar en Pyongyang. Había 46 pasajeros a bordo. Unas semanas después, los norcoreanos liberaron a unas 30 personas. No se quedaron con el avión, el equipo de vuelo y 5 pasajeros. Entre ellos estaba Hwan In, el padre de Cheol. He oído decir que a veces, después de un juicio informal, se ejecuta a las personas que han sido secuestradas. Aunque no esté muerto, mi padre no podría vivir así. Su conciencia y sus creencias significan que no puede vivir bajo tal coacción. Se ha convertido en un esclavo y debe haber tenido que cambiarse a sí mismo para adaptarse a los gustos de sus carceleros. Hwan In Cheol fundó una asociación para educar al público sobre los trágicos acontecimientos que rodearon la desaparición de los pasajeros del vuelo YS-11, que aún están encarcelados en Corea del Norte. Tenía solo 2 años cuando su padre fue secuestrado y tiene algunos recuerdos vagos de él, pero ha guardado todos los recortes de los periódicos de la época. Los pasajeros torturados con electricidad. Los supervivientes hablan de sus 66 días de infierno. Hwan In Cheol ha pasado toda su vida adulta luchando para que un padre al que apenas conoció no sea olvidado. De hecho, nunca he podido tener una vida normal. Toda mi vida ha sido difícil. Es todo lo que conozco. He pasado mi vida tratando de luchar por mi padre y tratando de no poner esa carga en mis hijas. Sigo luchando por mi padre, pero al mismo tiempo tengo preocupaciones económicas. No estoy en una buena posición en la sociedad. Estoy en una minoría social. Tengo que cuidar a mi esposa y a mis hijos. Hay miles de familias aquí que han sido completamente destrozadas. Algunas asociaciones estiman que más de 3.800 surcoreanos han sido secuestrados por Corea del Norte desde el final de la guerra en 1953. Muchos coreanos y japoneses han sido víctimas de la campaña de secuestros por parte de Corea del Norte.
pero también hay víctimas de otros países. El exdesertor y prisionero Charles Jenkins puede confirmarlo. El libro de Charles Jenkins reveló al público por primera vez el alcance del programa de secuestros del régimen de Pyongyang. Charles Jenkins incluso logró traer fotos de la vida en Corea del Norte, como esta foto de recuerdo de unas vacaciones familiares junto al mar. Una de las cosas más interesantes de esta foto es la mujer asiática en el fondo. Viví a 3 pasos de su casa durante unos 7 años. Se trata de Anocha Panjoy, una ciudadana tailandesa que desapareció oficialmente sin dejar rastro de Macao en 1978. Y aquí está, 35 años después, en Corea del Norte. Sí, esa noche lo es. Nunca fue feliz. Nadie era feliz en Corea del Norte. La secuestraron y solo quería volver a casa, igual que mi esposa. Además de los secuestros de japoneses y surcoreanos, parece que un ciudadano tailandés también fue secuestrado. Para verificar esta información nos dirigimos a Tailandia y encontramos a este hombre. Tomoharu Ebihara investiga una asociación japonesa de familiares de secuestrados. Nos lleva a ver a la familia de la joven tailandesa. Su madre y su padre murieron hace muchos años. La única familia que le queda ahora son su hermano y su sobrino. Ella no. Esta no es mi hermana. Pero esta de aquí es mi hermana. Desapareció en el 78 y no hemos tenido noticias de ella durante 20 años. Cuando me enteré que la habían secuestrado, no lo podía creer. ¿Por qué alguien querría lastimarla? ¿Por qué se la llevarían? Pero siento que ella está viva. Simplemente lo sé. Durante 35 años, el hermano de Anoche, Sukham, ha conservado como un santuario todas las cosas de su hermanita, listo para cuando ella regrese. Para Tomoharu Ebihara, el secuestro de esta joven tailandesa demuestra que aún estamos muy lejos de conocer la verdad sobre el secuestro de extranjeros por parte de Corea del Norte. El caso de Anocha Panjoya muestra que estos secuestros ocurrieron en todo el mundo, no solo en Japón y Corea del Sur. Y en 2006, Charles Jenkins demostró con su testimonio que también se llevaron a una chica rumana. ¿Conoces a esta joven? Esa es Doina. ¿Quién es ella? Doina Bumbea, era rumana. Charles Jenkins confirma que al menos un europeo fue secuestrado por Corea del Norte. Una joven rumana llamada Doina Bumbea, secuestrada en 1978. Charles la conocía bien. Un día me dijo, espera, el régimen de Norcorea caerá y se convertirá en un país capitalista. No viviremos en un país tan mal como vivimos ahora. Viviremos bien aquí. Ella me dijo eso. Doina Bumbea, una bonita joven originaria de Craiova, Rumania, donde aún viven su hermano y su madre. La última vez que vio a su hermana, Gabriel Bumbea, fue a los 9 años. Doina tenía 26 años en este momento y era como una segunda madre para él. Muy joven y llena de pasión por el dibujo y la pintura, terminó sus estudios y se trasladó a Roma. 2 años después había desaparecido. Solo me enteré de que fue secuestrada en 2007 cuando comenzaron a aparecer en internet datos del libro de Charles Jenkins. Nadie en mi familia sabía nada de estos secuestros en el 78. Mi hermana simplemente acababa de desaparecer.
Gabriel se enteró por el libro del exdesertor que su hermana había muerto en 1997. Pero necesita estar seguro, por lo que en 2008, Gabriel viajó a Japón para conocer a Charles Jenkins en persona. Fue él que me dijo que se llamaba Doina Bumbea, que era rumana y que había vivido en Italia. También sabía que su padre había sido oficial del ejército rumano y que su madre había sido deportada. Fue entonces cuando tuve la certeza de que no hay dos familias en el mundo que tengan todas estas similitudes. Doina, prisionera del régimen norcoreano durante todos estos años, era completamente incomprensible para su madre. A sus 82 años, su dolor sigue siendo profundo. Corea del Norte le quitó todo. Se llevaron mi espíritu, mi alegría, mi alma. Nos queríamos tanto. Siempre teníamos mucho que decirnos. Por supuesto, tenía a mi hijo pequeño Gabriel, pero ella y yo solíamos quedarnos despiertas hasta altas horas de la noche hablando. ¿Qué me quitaron? Se llevaron mi alma. Para tratar de entender lo que le sucedió a Doina, decidimos localizar a uno de sus viejos amigos. Sergio Ferrero conoció a Doina en la década de 1970. Ahora vive aquí en Ibiza, España. Fue Sergio quien organizó la primera exposición de los talentosos artistas. Este es un álbum de hace mucho tiempo. Fue tomada en 1975 en el Centro Cultural Europeo de Roma. Ahí está Doina de pie a mi lado. Y aquí hay otra foto que tomamos en ese momento. Estaba en una galería. Quería ser feliz, ser fuerte para tener éxito. Quería ser famosa y aprovechar cualquier oportunidad que se le ¿Era presentara. muy ambiciosa? Oh, sí. Era una pintora muy talentosa. Su trabajo se estaba vendiendo bien. Era el comienzo de una carrera prometedora. Se truncó trágicamente. Sergio ha comenzado algunas de las obras de Doina y todavía recuerda muy claramente la última vez que le habló. No supe nada de ella después de la exposición en el Centro Cultural Europeo durante 2 o 3 meses, hasta que un día me llamó desde Tokio. Me dijo, escucha Sergio, gracias a ti, estoy en el Hotel Hilton de Tokio y tengo una exposición de pintura aquí. Es un gran éxito. Es fantástico. Besos, adiós. Así que es muy posible que conociera a alguien allí que tuviera una galería y que le pidiera hacer un viaje con él. Habría sido fácil llevarla a Tokio con la promesa de una exposición. Después de la llamada telefónica, Doina Bumbea desapareció. Estuvo prisionera en Corea del Norte durante 19 años. En Pyongyang, Charles Jenkins la vio a menudo hasta su muerte en 1997. Sí, cáncer de pulmón. Y lo peor era que sabía que iba a morir. Le diagnosticaron el cáncer y a los 6 o 7 meses ya estaba muerta. Además de cientos de japoneses y probablemente miles de surcoreanos, una víctima rumana fue definitivamente secuestrada por Corea del Norte. Por lo tanto, los objetivos de los secuestros no eran solo en Asia, sino también en Europa. Doina no es un caso aislado. Como puede confirmar la exespía norcoreana Il Chum-hyun, se niega a decir si estuvo involucrado en los secuestros, pero recuerda haber visto a menudo a europeos en Pyongyang hacia finales de los 80. Estaban allí para enseñar a los espías sus lenguas maternas y se notaban mucho. ¿Viste a esas mujeres europeas? Sí, por supuesto. ¿Recuerdas cuántas de ellas viste? Claro que sí. Bueno, ya sabes que es muy raro ver extranjeros en Corea del Norte. Es difícil decirlo. ¿Cuántas viste?
En la escuela de idiomas vi a unos 15. ¿Aproximadamente 15 mujeres? Sabes que en Corea del Norte no vimos muchos extranjeros, así que no podía decir si eran de Holanda o de otro lugar. Solo podíamos decir si eran negros o blancos o un poco bronceados. Es imposible decir si eran franceses, holandeses o americanos. Es algo muy difícil para nosotros. Las autoridades japonesas cuentan que el testimonio de exespías norcoreanos que afirman que hubo rehenes europeos en Pyongyang. De vuelta en Tokio, estamos tratando de conseguir el número preciso de extranjeros secuestrados. Estamos con el ministro de los secuestros por parte de Corea del Norte y nos cuenta algo muy sorprendente. De hecho, 4 mujeres libanesas fueron secuestradas en 1978. Fueron liberadas en 1979 gracias a los esfuerzos de su gobierno. Los libaneses se negaron a dar marcha atrás. Obligaron a los norcoreanos a liberar a las 4 mujeres. Hemos encontrado las historias de estas 4 mujeres libanesas. En este periódico libanés del 9 de noviembre de 1979, un artículo cuenta la historia de estas jóvenes que fueron secuestradas y luego liberadas un año después. Es especialmente interesante por los detalles de los que las mujeres presenciaron mientras estaban en una base militar norcoreana. Había 28 mujeres, entre ellas 3 francesas, 2 italianas, 3 holandesas y mujeres de Oriente Medio y Europa del Este. Nos dijeron que era imposible que todas estas mujeres resistieran. Investigamos un poco y localizamos a las 4 mujeres. Una de ellas regresó a Corea del Norte y se casó con un desertor estadounidense. Los 2 restantes siguen viviendo en el Líbano. Se negaron a reunirse con nosotros. No querían hablar de lo que había pasado. En Tokio, un hombre ha trabajado en los secuestros durante mucho tiempo. Es el presidente de la principal asociación de japoneses desaparecidos. Esta noche, en una de sus oficinas en el centro de la capital japonesa, Tsutomu Nishioka nos muestra un impactante documento que proviene de la administración norcoreana. Una lista de los extranjeros que vivían en Pyongyang en 2010. Hay docenas de japoneses y surcoreanos, algunos ciudadanos chinos y personas de otras 15 nacionalidades. En la lista hay 85 japoneses y 39 de otras nacionalidades. Está Shihan, la mujer libanesa que volvió a vivir allí. Pero no está Anocha, la tailandesa desaparecida, ni Doina, la rumana. Hay un hombre ruso que trabaja en una fábrica que produce productos de uso diario. Tiene 51 años. Hay un alemán, dice aquí que hace trabajos manuales para el ejército. Hay otro alemán que trabaja en una fábrica. Y hay una mujer de Checoslovaquia que es ama de casa. Y hay una francesa. Tiene 91 años y está casada con un oficial del ejército norcoreano. Desde hace varios años, el presidente de la asociación acumula pistas sobre la presencia de los europeos secuestrados que viven en Pyongyang. Admite que los que más saben son los exespías norcoreanos que ahora están en el sur. Hay uno entre ellos que es particularmente conocido. Kim Hyun-hee es hoy una refugiada de Corea del Sur y su historia es increíble. Por miedo a las represalias de los norcoreanos, la exespía vive bajo constante protección policial. No va a ninguna parte sin al menos 6 guardaespaldas. Kim Hyun-hee es de hecho una terrorista reformada. Mostraba aquí en 1987 cuando fue arrestada después de haber hecho estallar un avión. Era uno de los Boeing de Korean Air
y murieron 115 personas. Todavía recuerda el momento en que puso la bomba en el avión. Pensé en todas las personas que perderían la vida en un momento. Fue difícil, pero estaba convencida de que estaba actuando de la mejor manera para reunificar nuestros dos países. A la joven espía le habían lavado el cerebro por completo. Nosotros éramos así. Cuando un oficial al mando ordenaba a un soldado que pusiera una bomba en algún lugar, no pensábamos en las consecuencias. El soldado había recibido la misión de poner una bomba en algún lugar determinado y había que hacerlo. Así era como nos habían entrenado. Me dijeron que lo que estaba haciendo era ayudar a provocar una revolución en Corea del Sur que llevaría a la unificación de nuestros dos países. Estaba dispuesta a luchar y a morir para lograr ese objetivo. Condenada a muerte, pero indultada unos años después a cambio de información sobre el régimen norcoreano, Kim Jong-hee conoce perfectamente el servicio secreto norcoreano y su funcionamiento. Además, afirma que al menos un ciudadano francés fue secuestrado por Corea del Norte. Fue en una residencia militar de Pyongyang, donde un cocinero le contó algo que había ocurrido allí. Me habló de una joven extranjera que vivía en la residencia. Era francesa. Al parecer, había sido seducida por un agente norcoreano en Europa. Él le pidió que lo acompañara de viaje, pero cuando ella llegó, el agente había desaparecido y llegaron los funcionarios políticos. La joven comenzó a protestar y a quejarse y a preguntar a dónde se había ido su novio y por qué la estaban encerrando. Me dijeron que la llevaron al baño y la golpearon por haberse negado a obedecer una orden. Estaba cubierta de moretones y la cocinera vio las lágrimas en sus ojos azules cuando los soldados se la llevaron a otro lugar. Los europeos han sido secuestrados por Corea del Norte. En Asia, todo el mundo conoce estos acontecimientos, pero no en Europa. En Francia, las desapariciones de ciudadanos franceses en países extranjeros suelen ser seguidas por el ministro de Asuntos Exteriores. Así que pedimos una entrevista con él. Después de varias semanas de espera y esperanza, finalmente obtenemos una respuesta. Lo siento, pero tengo instrucciones para rechazar su solicitud de entrevista. Es simplemente porque no tenemos información sustancial sobre estas desapariciones. No es que no tengamos mucha información, es que no tenemos nada de nada, nada, absolutamente nada. Según nuestra información, Francia fue advertida varias veces a lo largo de los años sobre el secuestro de ciudadanos franceses por parte de Corea del Norte. Pero para los diplomáticos franceses, las afirmaciones ni siquiera merecían una mirada a través de los archivos. Los testimonios de antiguos espías o rehenes liberados son muy claros. Fueron secuestrados europeos, franceses, holandeses e italianos. Decidimos hablar con la policía de estos países, pero una vez más nos lo niegan. Ninguno de los cuerpos de policía de estos países tienen información que nos puedan dar. Afirman que ni siquiera han oído hablar de estos hechos. Sin embargo, hoy la comunidad internacional finalmente está comenzando a ocuparse de este tema. Por lo tanto, la solución puede estar en la ONU. Desde hace varios meses, la Comisión de Derechos Humanos ha comenzado a investigar. Fujita Takashi incluso ha hablado frente a la comisión sobre su hermano, retenido contra su voluntad en Pyongyang durante 37 años. Fuimos a reunirnos con el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Corea del Norte en Londres durante una conferencia especial. En su informe difundido en febrero del año pasado, Maruzki Darusman condena los secuestros e incluso aconseja que se cree una comisión para investigar los crímenes de lesa humanidad.
Y para él se trata de una cuestión de urgencia. Todavía hay esperanza y, por supuesto, cuanto antes pueda comenzar la investigación, más rápido podremos averiguar si estas personas siguen vivas, ya sea en Corea del Norte o en cualquier otro lugar. Ese es el objetivo de la investigación, es encontrar información sobre esto de una vez por todas. Ese es el objetivo. Llegar al fondo de todo esto para llegar a la verdad por fin, después de todos estos años. La búsqueda de la verdad. Cada año en Tokio se reúnen cientos de familias. Cada septiembre, la capital japonesa conmemora la liberación del primero de los secuestrados por Corea del Norte. En esta sala están los antiguos rehenes y las familias de los que siguen desaparecidos. Unos a otros se acercan al micrófono para explicar su rabia y su dolor. La famosa madre de Megumi, la niña de 13 años que fue secuestrada, es la última en hablar. Hola. Muchas gracias a todos por su apoyo durante todos estos años. Si ustedes, Corea del Norte, quieren convertirse en una gran nación a los ojos del mundo, primero deben liberar a nuestros queridos hijos que nos han sido arrebatados. Devuélvalos al calor de los brazos de sus padres. Estamos enfurecidos. Nuestra ira lo consume todo. Solo me gustaría volver a ver a Megumi, aunque sea por un segundo, incluso desde lejos, o hablarle, aunque sea una palabra. Entonces podré morir. Según las asociaciones de japoneses desaparecidos, todavía hay cientos de víctimas de secuestro en Pyongyang, que han permanecido allí durante 40 años. Gente de Japón, Corea del Sur, algunos de China, 3 de Malasia, 1 de Tailandia y seguramente varios otros ciudadanos europeos.